Mucha gente cree que para hacer un buen pan necesitas un buen horno. Hoy voy a enseñarte a hacer un buen pan y sin horno. Soy el chef Carlos Astudillo, panadero, y hoy te voy a enseñar a hacer un pan al sartén, sin horno. Y la receta en la pantalla. Hoy vamos a hacer lo que a mí me gusta llamar el alma del pan. A este prefermento se le llama esponja y es una mezcla de harina, agua, levadura y azúcar. Quiero contar un punto muy importante, que si ustedes no tienen la hidratación, en este caso agua, y tienen leche, lo pueden hacer. Y si no tienen leche y tienen leche en polvo, también lo pueden hacer. Acá yo tengo un video de cómo sustituir o reemplazar la leche líquida a leche en polvo. Bueno, aclarado ese punto, vamos a hacer nuestra mezcla. Bueno, una vez que tengamos nuestro prefermento, lo vamos a dar fermentando por 18 horas en frío. ¿Por qué? Porque a baja temperatura la levadura trabaja lentamente y eso nos ayuda a que se desarrollen mejor los sabores, tenga mejor textura y mejor aroma. Bueno, ya pasaron 18 horas desde que comenzamos a elaborar nuestro prefermento esponja y así nos quedó. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es incorporarlo en nuestra preparación final, que es nuestra masa. Aquí yo tengo todo el agua de la receta, la levadura y el azúcar. Lo revolví bien y esperé como 10 minutos. Ahora comencemos a hacer nuestra preparación. Ok, una vez que hemos culminado de amasar por 10 minutos, lo que vamos a hacer es tiramos un poquito la masa en nuestras manos, porque lo que vamos a hacer es incorporar ahora nuestro prefermento. ¿Ok? Tomamos nuestro prefermento y lo incorporamos. Agarramos y volvemos a amasar por unos 10 minutos. Bueno, una vez que haya pasado los 10 minutos de amasado, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a fermentar nuestra masa por 1 hora y media. Le vamos a hacer un pequeño boleado y con la parte bonita lo vamos a colocar hacia abajo y dejamos fermentar por 1 hora y media. Bueno, amigos míos, ya pasó 1 hora y media. Ahora vamos a ver cómo quedó nuestra fermentación, nuestra masa fermentada. Miren, creció bastante, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a desgasificar y la vamos a sacar
Una vez tengamos nuestra masa, lo que vamos a hacer ahora es dividirla y la vamos a pesar en 100 gramos cada uno. ¿Ok? Bueno, una vez que hayamos culminado las divisiones de nuestra masa, la vamos a dar un preformado redondo y la vamos a llevar a fermentación por 1 hora. Bueno, ya pasó el tiempo de fermentación. Mira cómo nos quedó. ¿Mm? Ahora les voy a enseñar el formado que le vamos a hacer a cada uno. Vamos con la parte bonita que es y le vamos a dar así. Y así vamos a hacer con todas. Y así vamos haciendo, hasta completar. Y este es el primero que hicimos. Ahora vamos a cocinarlo. Punto muy importante. La llama de la cocina tiene que estar bajita, ¿okay? En mínimo. Y el sartén que lo que vayan a usar tiene que tener tapa. Porque la tapa va a crear nuestro mini horno. Entonces, colocamos nuestra masa, pancito, y tapamos. Y vamos a dejar cocinar por 10 minutos por cada lado. A fuego bajo porque si no se nos puede quemar. Y nos va a quedar crudo por dentro. Bueno, ya pasaron los primeros 10 minutos. Vamos a voltear nuestro pancito. Ahí va agarrando colorcito. Ahora vamos a esperar 10 minutos más. Bueno, ya pasaron los 10 minutos. Vamos a ver cómo nos quedó nuestro pan. ¿Vale? Y lo vamos a poner en nuestro plato. Y así vamos a hacer con todas nuestras masas. Bueno, ya culminamos de cocinar todo nuestro pancito. Ahora vamos a cortarlos. Miren. Y así nos queda nuestro pan. Eso es gracias a 18 horas de fermentación en frío. Bueno, ahora es tu turno de hacerlo. Me cuentas. Y no te olvides en apoyarme con tu like, dejarme un comentario y compartir este video. Nos vemos en el próximo.